Los venezolanos en el exterior, especialmente los que estamos viviendo en los Estados Unidos, hemos estado reaccionando muy emocional a todo lo que tiene que ver con el tema migratorio en los Estados Unidos y lo que está pasando con la revocación del TPS del 2023 específicamente por parte de la administración Trump. Estamos reaccionando a todos los titulares que vemos en medios de comunicación tradicional y lo estamos compartiendo con todos nuestros contactos como si fuese cierto. Estamos compartiendo videos de personas que ni siquiera son abogados, que se venden como abogados, diciendo cualquier cantidad de mentiras y lo compartimos como cierto. Y también compartimos videos de mequetrefes en redes sociales que se hacen llamar influencers como si fuesen grandes referentes de la política porque se pegaron a una tendencia y crearon un video emocional. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso más bien perjudica la justificación de que Venezuela no es un país seguro para regresar, que la represión sistemática continúa y que los venezolanos deberían tener la oportunidad de poder quedarse de manera legal en otro país que los recibe porque de ser regresados a su país de origen muy probablemente terminen en un centro de tortura, terminen encarcelados, terminen siendo perseguidos políticos y para usted contar la cantidad de cosas malévolas que se inventa Maduro, Diosdado y cualquiera de estos criminales que forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a verlo desde tres puntos de vista, desde tres ángulos diferentes. Lo que los medios de comunicación han estado haciendo para manipular a la gente y cómo la gente ha estado compartiendo una gran cantidad de mentiras, la narrativa de la administración Trump y lo que han dicho los funcionarios de su propio gobierno con respecto al tema de Venezuela y por último lo que los venezolanos deberíamos estar haciendo en lugar de estar armando llantos porque están diciendo las cosas de una forma que no nos gusta. Lo primero, los medios de comunicación tradicionales. Ellos siempre mienten a menos que se demuestre lo contrario. Ese principio hay que hacerlo un principio de vida. Los medios de comunicación tradicionales siempre mienten a menos que se demuestre lo contrario. Hemos estado agarrando los titulares de los medios de comunicación, no los validamos, no triangulamos la información, no visitamos otros medios para corroborar si lo que se está diciendo es cierto y lo compartimos inmediatamente como si fuese verdad. Hacemos creer a otras personas una mentira que nosotros mismos nos creímos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco compartir videos de mequetrefes que no saben absolutamente nada de política en Venezuela y que lo que hacen es mostrar partes íntimas en redes sociales, venden pantaletas o dicen estupideces y promueven bebidas energéticas o que simplemente son comediantes. Ellos no son referentes de la política y no pueden ser nuestros representantes al momento de hablar de la realidad de persecución política en Venezuela. Los medios de comunicación han venido mintiendo de manera constante desde hace décadas. En el 2024 nos quisieron hacer creer a los venezolanos que Trump estaba diciendo que todos éramos unos criminales que habíamos salido de cárceles en Venezuela y que Maduro nos había mandado para acá. Trump contó una realidad. En Venezuela, Maduro sacó a miles de criminales de las cárceles, los financió y los mandó a otros países para que fuesen a contaminar estos países con el socialismo del siglo XXI. Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y llegaron hasta los Estados Unidos. El tren de Aragua, que bastante los conocemos y no fueron los únicos criminales que fueron exportados, pero los que tuvieron más peso, llegaron a los Estados Unidos de manera ilegal a través de la frontera porque Biden les abrió las puertas y de paso les otorgó una forma de que se pudieran quedar y proteger en los Estados Unidos a pesar de los crímenes que habían cometido en otros países y que venían a cometer acá. Eso es una realidad. Trump no se inventó que el crimen doméstico en Venezuela había disminuido a partir de esta gran migración de criminales. Eso lo dijeron los mismos venezolanos dentro del país. Dijeron, el crimen aquí común y corriente que conocíamos desde siempre ha desaparecido porque todos parecen estar por fuera. Eso lo dijeron los venezolanos. Trump simplemente lo contó. Eso no fue un invento que se le vino y él lo alucinó. Eso es una realidad. En el 2025, cuando comenzaron las deportaciones, los medios de comunicación empezaron a decir que esas deportaciones eran sin debido proceso y que estaban deportando a puras personas de bien. Mentira, mentira. La persecución contra criminales que entraban de manera ilegal a los Estados Unidos fue instantánea por parte de la administración de Trump porque este país tiene los recursos para hacer eso. Atraparon a un sinfín de gente que tenían órdenes de deportación que se estaban aparando en protecciones temporales y los montaron en un avión. Cuando los quisieron mandar a Venezuela, Venezuela dijo no los recibo. Y entonces Trump acordó con El Salvador mandarlos para allá. A mí un criminal de mi país que vino a este país a pervertir el gentilicio de nosotros los venezolanos después de tantos años de trabajo duro y en cualquier país de Latinoamérica y del mundo, lo agarra el país en el que cometió el crimen y lo manda para Siberia y a mí me da igual, es más, se lo aplaudo. A mí no me interesa para dónde lo mandan.
yo quiero que sean procesados de manera legal por los crímenes que cometieron. Y el país que los atrapó es el que tiene la potestad de decidir qué va a pasar con ellos, especialmente si el país que los envió no los quiere recibir, los financió y no los quiere recibir. Ahora, si una persona de bien fue procesada de manera injusta, que los medios de comunicación y los investigadores comprueben que eso es cierto. Porque pueden haber casos, la justicia no es infalible, la justicia puede cometer errores, pero es del trabajo de quienes lo descubren demostrar que eso es cierto. Y los medios de comunicación se empezaron a quedar callados a partir de que empezaron a salir las noticias reales de a quiénes eran los que estaban deportando y por qué. La gente tenía orden de deportación, Trump no se regía por los mecanismos legales que le dio la administración anterior, los montó en un avión y vayan de vuelta a su país de origen. Eso es lo que tiene que hacer un país que quiere brindarle seguridad a su país, porque el rol del gobierno, les guste o no, lamentablemente es asegurar la protección y la integridad física de sus ciudadanos. Y eso es lo que ha venido haciendo. Ahora, ese, eh, esas grandes mentiras que han estado diciendo los medios de comunicación han sido por años y se han intensificado, especialmente desde que Trump ganó las elecciones. Han estado haciendo exactamente lo mismo con el TPS, tratando de manipular la información para que la gente crea que lo que la administración Trump está haciendo es ilegal y no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Profundicen un poquito más para que se den cuenta que lo que está haciendo efectivamente tiene un camino legal y que tiene todo el derecho de seguirlo y ya lo decidirán si la cosa va a trascender o se la van a echar para atrás. Pero el proceso legal está sobre la mesa. Ahora, hablemos de la narrativa de la administración Trump, de los republicanos con respecto a la inmigración, que yo personalmente la considero tosca, a pesar de que eh, apoyé toda la candidatura del presidente Trump en el 2024 y apoyo muchas de las políticas que ha implementado como presidente de los Estados Unidos y sigo creyendo que es la persona correcta en las circunstancias actuales para liderar la principal potencia del mundo. Puedo estar en desacuerdo con una cantidad de cosas que me parecen absurdas que está haciendo, pero sigo considerando en términos generales que es la persona correcta para estar en esa posición. Ahora, la narrativa sí es tosca. Creo que tienen muy buenas intenciones al momento de implementar políticas migratorias, pero cuando hablan de inmigración suenan como si fuesen enemigos de la inmigración en general. Los medios de comunicación intensifican esa narrativa y la gente emocional termina creyendo las cosas que se están diciendo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si bien la narrativa de ellos es bastante intensa, también el mismo secretario de Estado, un funcionario del gobierno de Trump, dijo que el TPS del 2023 de los venezolanos lo quieren revocar porque se aprobó de una manera que no cumplía con todos los mecanismos legales que debía cumplir. Ok, procésalo por ahí, pero también está diciendo que el venezolano que se queda sin el TPS tiene el derecho a apelar al asilo porque él sabe y reconoce la realidad represiva en términos políticos en Venezuela y que cualquier venezolano prácticamente puede tener un buen caso de asilo basado en la represión política que existe en Venezuela. Esa es la narrativa de ellos. Ahora, cuando ellos dicen eso, ningún medio de comunicación sale corriendo a contarlo. Nada más dicen la parte en la que queremos revocar el TPS y que todos los venezolanos son criminales, que Maduro los sacó de una cárcel y los mandó y que todos pertenecen al tren de Aragua. No, si usted se siente identificado cada vez que acusan a un criminal del tren de Aragua porque es venezolano y usted dice, ay, me siento identificado porque soy venezolano, usted es un mequetrefe, tenga cuidado con las cosas que, con las que se identifica, porque si se identifica, tenga cuidado, más bien el sistema de justicia no lo investiga a ver por qué se está identificando con eso. Ahora, lo último, para cerrar con esto, ¿qué deberíamos estar haciendo los venezolanos en términos de demostrarle a los países en los que estamos que es justificado que sigan mirando al régimen de Maduro como lo que es, una organización criminal que reprime a los ciudadanos, que no permite la vida en libertad, que encarcela, tortura y enjuicia a personas sin debido proceso, que desaparece, que asesina, que reprime? ¿Qué deberíamos estar haciendo los venezolanos para que los países sigan viendo con esos ojos a Maduro, a Diosdado y a todos los criminales de su combo? Tenemos que contar la historia de la represión sistemática que ha ocurrido en Venezuela desde que Maduro tomó el poder y que ha sido su único método para sostenerse en él.
ha utilizado la fuerza bruta para poder mantener el poder en Venezuela, porque como es ilegítimo, solamente podía utilizar la fuerza para quedarse en el poder. Lo ha hecho desde el 2014 de forma sistemática a través de una represión sanguinaria y su objetivo principal ha sido la juventud venezolana. Esas cosas hay que decirlas, esas cosas hay que contarlas. En 2014 yo estaba en Venezuela todavía cuando comenzaron todas estas protestas, cuando comenzamos las protestas, tanto en Mérida, de donde soy, y el estado Táchira, y más de 3.500 personas detenidas, más de 800 heridas. Yo recuerdo la represión sanguinaria que vivimos los merideños con las protestas que se conocen como las guarimbas, más de 100 casos de tortura reportados y más de 40 personas asesinadas durante las manifestaciones en manos de funcionarios del régimen de Maduro. Entre los casos que más sonaron, el asesinato de Basil da Costa, Geraldine Moreno, Génesis Carmona, por mencionar solamente algunos, que quienes vivimos eso recordamos lo cruel que fueron esos asesinatos a sangre fría por parte de los funcionarios de Maduro. En el 2017 una nueva ola de protestas. Las imágenes de tanquetas atropellando a ciudadanos a plena luz del día recurrieron en el mundo entero. Estas protestas dejaron más de 5.500 detenidos y más de 160 personas asesinadas por manos de los funcionarios del régimen de Maduro. Las cárceles venezolanas se abarrotaron de disidentes y los casos de tortura se multiplicaron, especialmente en el centro de tortura más cruel que ha conocido la humanidad en el siglo XXI, el helicoide. Luego en el 2019, con todo esto que pasó con Juan Guaidó, y que no vamos a profundizar sobre esa estafa, pero la ola de protestas que se desarrolló en las calles de Venezuela dejó más de 900 arrestos arbitrarios, más de 100 heridos, cientos de detenidos y torturados y más de 50 asesinados. 2019, a la vuelta de la esquina. Luego en el 2024, y cabe destacar, volviendo al 2019, que ahí se reportaron las persecuciones a menores de edad, igual que en el año 2024. En el 2024 fueron más de 2.400 personas detenidas, más de 20 personas asesinadas y al menos 64 personas desaparecidas y múltiples casos de tortura son el saldo de las protestas del 2024 luego de las elecciones del 28 de julio. Entonces, esto sigue ahí. Además, crearon un supuesto plan Furia venezolana para controlar, perseguir y vandalizar a cualquier partido político disidente. Esto es lo que tenemos que estar contando los venezolanos, no armando unas llorantinas para que nos hablen bonito porque no tenemos piel gruesa cuando una persona habla en el tono que su cultura le dicta. Entonces, debemos dejar de estar siendo tan sensibles en este tema. Por último, en lo que va de 2025, al menos 3 personas murieron bajo custodia tras ser detenidas durante las protestas. 83 personas por lo menos han sido arrestadas arbitrariamente en los primeros días de enero. Casos documentados de tortura y de malos tratos a los detenidos. Las personas que están deteniendo actualmente por lo que pasó en la embajada en Argentina. Y 64 personas cuyo paradero se desconoce. Esto está fresquecito. Y este es el caso que sostiene la estadía de los venezolanos en el exterior y la razón por las cuales otros países decidieron recibirnos. Los países que nos recibieron no nos recibieron porque Venezuela era insegura en términos de criminales de los barrios, ni porque nos estaban robando el celular, ni porque nos recibieron porque lo que nos robaron fue la libertad. Nos estaban robando la vida a través del asesinato a sangre fría por parte de criminales del régimen de Maduro, porque es inseguro de manera judicial vivir en Venezuela cuando tienes una opinión diferente a la que profesan estos criminales, y porque el futuro más seguro que tiene cualquier ciudadano en Venezuela que sea disidente a la dictadura, a la tiranía o como ustedes prefieran llamarlo, es terminar o 3 metros bajo tierra o terminar bajo tierra, pero en un sótano de el centro de tortura más perverso que ha visto la humanidad en el siglo XXI, que es el helicoide. Porque Venezuela fue convertida por Maduro en lo que podríamos llamar el campo de concentración más grande del mundo en el siglo XXI. Esas son las razones por las que los venezolanos justificamos nuestra migración a otros países. No emigramos por placer y por gusto y por turismo, tampoco emigramos por negocio, lo hicimos porque vivir en nuestro propio país no era seguro, regresar a nuestro país sigue siendo inseguro y tiene que ver con persecución política, no con crimen
común y corriente. Tengan eso siempre presente.